Bueno, sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a ver senso-percepción. En el apunte por ahí lo ven como percepción. Yo prefiero llamarlo senso-percepción porque primero es con el nombre que lo van a encontrar en los distintos libros de fisiología, de anatomía, de clínica médica e incluso de psiquiatría. Solamente en algunos casos de psiquiatría, en algunos libros de psiquiatría y en algunos libros de psicología, lo van a encontrar solamente como percepción. Primera cosa, por lo que prefiero llamarlo senso-percepción, es por cómo van a encontrarlo en los libros. Segunda cosa, es porque el término senso-percepción explica mucho mejor el sistema del que vamos a hablar que solamente la palabra percepción. ¿Por qué? Y ya nos metemos en la definición. Porque la senso-percepción depende justamente de eso, de la integridad y del buen funcionamiento de los órganos de los sentidos, de las vías que transmiten la información que recogen los órganos de los sentidos y de la interpretación que se le dé en el sistema nervioso central a esos estímulos recogidos. Toda esta secuencia, ustedes la vieron el año pasado, cuando vimos vías sensitivas, cuando vimos órganos de los sentidos, cuando vimos corteza cerebral y las distintas áreas de la corteza, cuando vimos incluso reflejos, vimos como un acto que si bien no es justamente el de senso-percepción, porque la senso-percepción, además de recoger el estímulo, transmitirlo a la corteza cerebral, hay una interpretación en la corteza cerebral, esa es la diferencia con un reflejo, que el reflejo ya está un programa determinado, pero si el circuito es el mismo. Hay un receptor, un órgano que se llama receptor, que conduce a través de una vía sensitiva o aferente hacia un centro central, que para el caso de los reflejos es la médula, y a partir de ahí dispara una respuesta ya preestablecida a través de un efector. Bueno, la sensopercepción, ¿sí?, es ese complejo mecanismo que implica la integridad de los órganos de los sentidos para recoger estímulos del medio externo, transmitirlos a la corteza cerebral y su interpretación en la corteza cerebral. Eso es la sensopercepción. Por lo tanto, para que no haya patología de la sensopercepción, ¿qué tengo que tener intacto? Los órganos de los sentidos, ¿sí?, las vías que conducen lo que recogen esos órganos de los sentidos y la corteza cerebral. Cualquier cosa que se interponga en esa secuencia o que altere el normal funcionamiento de esa secuencia me va a generar un trastorno en la sensopercepción. ¿Y por qué es importante la sensopercepción? Bueno, porque esos órganos de los sentidos de los que estamos hablando son mis ventanas al mundo exterior. Lo vimos el año pasado cuando vimos ojo, cuando vimos oído, ¿sí? Nosotros interpretamos y entendemos el medio que nos rodea gracias a esto, al buen funcionamiento de nuestros órganos de los sentidos, ¿sí?, y la buena conducción de los estímulos que ellos recogen. Si no funcionaría bien alguna de esas partes, nuestra relación con el medio, ¿sí?, sería patológica y aparecerían las patologías de la sensopercepción, que son las que vamos a ver ahora en un ratito. Aprovecho para nuevamente introducir un concepto que lo desarrollamos prácticamente en todas las clases, es que la sensopercepción la separamos de una de las funciones cerebrales superiores solamente a fines de su estudio, pero está en relación con el resto de las funciones cerebrales que vimos y las que vamos a ver. Si recuerdan, cuando vimos conciencia, el análisis de la conciencia, había una escala que era la de Glasgow, que analizaba la conciencia a través de una escala de preguntas que tenían que ver con lo visual, con lo motor, con lo verbal y con lo auditivo. Abra los ojos, si escuchaba, mueve un brazo, bueno, todo eso me evaluaba la conciencia. Sí, sin sensopercepción, ¿sí?, no hay posibilidad de evaluar la conciencia, y ahí se nota cómo
podríamos hasta pensar en una alteración en la conciencia si tengo una alteración en la sensopercepción. Para el caso este del análisis de la conciencia, ¿sí? Si yo le digo estoy analizándole la conciencia a una persona que me entra inconsciente o semiconsciente a la guardia, y le digo, ábrame los ojos, y no los abre. ¿Cómo se llama? Y no los abre. Y yo podría ponerle el menor puntaje al análisis ese de la conciencia y podría hasta pensar que está en coma por eso. Y sin embargo, tratarse por ahí de una persona ciega que simplemente tiene los ojos cerrados. Y como no me escucha las preguntas, no los abre y no me contesta a las preguntas y a las órdenes simples que yo les estoy dando. Entonces, siempre pensar cada una de estas funciones cerebrales superiores que vemos y que luego de ver de qué se tratan vemos su patología, siempre pensarlas que todas se desarrollan en un mismo momento, en una misma corteza cerebral, y que todas se interrelacionan entre sí. Bueno, entonces a la hora de definir sensopercepción ya más o menos lo hicimos, ¿sí? Pero tienen la definición completita que se las dejo acá y que también está en el libro, ¿sí? Es la organización e interpretación de los estímulos que llegan al organismo a través de los órganos de los sentidos, lo dijimos, ¿sí? Constituye un proceso que requiere la integridad anatómica y funcional. Tiene que estar el órgano de los sentidos y tiene que estar la vía, el órgano y la corteza, y los tres tienen que funcionar bien, anatómico y funcional, de los órganos sensoriales especializados. Este proceso implica la relación, y lo dijimos en la última parte, ¿qué implica esto? La relación del individuo con el mundo que lo rodea. Esta es la definición de sensopercepción. Y hay tres grupos de patologías que involucran a la sensopercepción. Cuando hablo de alteraciones en la sensopercepción, puedo pensar en tres grupos de patologías. Puede estar alterada la intensidad con la cual yo percibo. Y eso puede tener que ver tanto con el receptor como con la vía y algunas veces con la corteza también. Y esa intensidad puede estar aumentada o disminuida. Puede estar también alterada la cualidad, o sea, la forma con la cual yo percibo algo que es de un determinado color, lo puedo ver de otro por algún tipo de patología. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? O algo que tiene determinada forma, yo lo puedo ver de otra con determinadas características distintas. Bueno, ahí está alterada la cualidad. Y por último, que es en lo que vamos a centrar el análisis de esta clase, porque las alteraciones de la intensidad y de la cualidad son fáciles y simples de entender y de leer, pero sí vamos a centrar el análisis de esta clase en las pseudopercepciones. Y pseudopercepciones hay de dos tipos: alucinaciones e ilusiones. Y vamos a hablar mucho de eso. ¿Sí? Bueno. Patologías entonces en cuanto a la intensidad puede estar, como dije, aumentadas en más o en menos. Y ahí cuando están aumentadas en más, las llamamos hiperalgesia, ¿sí? Aumento de la agudeza visual, o cuando está hiperalgesia, cuando tengo mucha sensibilidad. Es algo que pasa, por ejemplo, cuando hay personas que están quemadas y pierden, no son grandes quemados, pero sí se quemaron buena superficie epitelial. ¿Por qué digo que no son grandes quemados? Porque los quemados muy profundos, lo que pasa es que se pierden los receptores de sensibilidad. Entonces, cuando nos damos cuenta que una quemadura es muy grave, cuando el paciente entra sin dolor. Si no tiene dolor, ahí nos preocupamos bastante, porque quiere decir que la quemadura es tan profunda que barrió con los receptores de dolor. Pero cuando no es tan profunda, ¿sí? Esos pacientes limpian la primera capa protectora que se interpone entre el medio y esos receptores de dolor. Entonces cualquier mínimo estímulo genera hiperalgesia o hiperdolores, ¿sí? Un aumento en la sensibilidad, hasta el roce de la sábana, el viento o una corriente de aire que puede interponerse y demás. Otro
caso de hiper o de aumento es, como decía, no es común, pero hay personas que tienen extremadamente aumentados, ¿sí? Los estímulos táctiles, los receptores táctiles, ya sea porque los estimularon, por ejemplo, las personas no videntes, que pueden leer braille, no sé si alguno tuvo alguna vez contacto con braille, son puntos muy, muy chiquititos, separados por distancias mínimas que son muy, muy difíciles de percibir para alguien que no es ciego. Bueno, ese hipertactilia se llama, o ese aumento en más de la sensibilidad táctil, se da en esas personas por estímulo y por práctica. Lo mismo pasa con los estímulos auditivos, ¿sí? Algunas personas pueden percibir con mayor intensidad estímulos auditivos de los mismos decibeles. Siempre que esté aumentado de la media, se llama hiper. Por el contrario, cuando está disminuido, se lo llama hipo. Hipoalgesia, ¿sí? Hipotactilias, etc. Además de la intensidad, o sea, de en más o en menos, un estímulo puede estar alterado en su cualidad, ¿sí? En las características con las cuales yo lo veo. Y ahí tenemos, ¿sí?, un aumento de la intensidad de los colores, por ejemplo, ¿sí?, que se da en la xantopía, un aumento de la intensidad en el color rojo, o un aumento en la intensidad de los colores amarillos que se da con el aumento de la bilirrubina en las cloropsias. ¿Qué son estas dos, tanto la xantopatía como las cloropsias? Son dos patologías que se dan cuando aumentan determinados tóxicos en la sangre. Esos tóxicos se concentran en la retina y lo que hacen es que yo perciba, que mis receptores perciban de colores diferentes o de diferente intensidad, en realidad, determinados colores. Bien, y después la patología característica de este grupo, de una alteración en la cualidad, ¿sí?, es la ceguera cromática o daltonismo. La ceguera cromática o daltonismo puede ser total, ¿sí?, no ver o no percibir ningún tipo de color, o puede ser parcial a determinados tipos de colores. Hay daltónicos que solamente no perciben en la gama del amarillo, hay daltónicos que no perciben en la gama de los rojos o de los verdes, distintos tipos de daltonismo. Y hay una ceguera cromática total, que son los daltónicos plenos, que no perciben en color, ven el mundo en blanco y negro. Por suerte son los menos. Ahí claramente está alterada la cualidad, el cómo vemos. La sinestesia, ¿sí?, es otro tipo de patologías de este grupo, ¿sí? Bueno, que es la unión de un órgano sensorial, ¿sí?, o de la respuesta que da un órgano sensorial con la de otro, o la mezcla, para que quede claro, es la mezcla de dos estímulos en uno mismo. Por ejemplo, escuchar con colores, por ejemplo, ver con determinados sonidos, que sería la contracara. Esto se da en pacientes esquizofrénicos, ¿sí?, que tienen alucinaciones, sobre todo, con objetos y cosas y situaciones de colores muy vívidos, y esos colores mezclan y entremezclan, a veces con dolores, a veces, y se relacionan directamente, y siempre que aparece ese color, aparece el dolor, o siempre que aparece ese color, aparece el sonido, y se asocian, tiene una asociación lineal directa. Les decía, es bastante común en los pacientes esquizofrénicos, sobre todo en los momentos alucinatorios, pero es muy, muy común, y es el efecto buscado de algunas drogas alucinógenas, ¿sí? El LSD es uno de ellos, ¿sí?, y la mescalina es otro. Es el efecto
si quieren, benéfico buscado, es el efecto que buscan quienes consumen estos tipos de droga, buscan ese efecto como un efecto único que aparece a través del consumo de esto. Obviamente que atrás de todo eso hay 1.200.000 efectos adversos que hacen que esto termine no siendo muy placentero. Bueno, eso es una sinestesia, es la mezcla en una misma sensación de dos sentidos diferentes. Bueno, de esta me había olvidado de decirla en el resumen inicial, ¿sí? También se puede ver alterada la forma espacial, la forma en la que yo lo percibo. Y en ese sentido yo puedo verlo, ¿sí?, más grande o más chico. Micropsias cuando son más chicos, macropsias cuando son más grandes, o totalmente distintos, morfopsias. A todo se lo llama en conjunto dismegalopsias. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero ¿qué tenemos que tener claro para que nos sea fácil a la hora de, si quieren, de armar un oral o de charlar de esto? Las patologías de la forma espacial con la cual yo percibo se llaman dismegalopsias. Y las dismegalopsias hay de tres tipos: en más, en menos, micropsias, macropsias, o distintas, metamorfopsias. Y después las diplopías, cuando veo doble, ¿sí?, o las poliplopías, cuando veo muchas veces el objeto visual. ¿Dónde pueden estar radicadas estas patologías? Bueno, la mayor parte de las veces la patología aparece en el órgano del sentido, ¿sí?, una alteración del sentido. Ahora, eso es en las personas sin trastornos psicológicos psiquiátricos. En las personas con trastornos psicológicos psiquiátricos se invierte la relación y la mayor cantidad o proporción de veces la alteración está en la interpretación que hace la corteza cerebral de eso que tengo enfrente. O sea, en una persona sin alteraciones psicológicas o psiquiátricas, la diplopía o la poliplopía, ver doble o ver múltiple, se puede asociar, por ejemplo, a un desprendimiento de retina, a alguna alteración en la mácula, alguna alteración en el cristalino, cosas que vieron el año pasado cuando vimos órganos de la visión. Ahora, en una persona con alteraciones psicológicas y psiquiátricas, la diplopía, ver doble o ver múltiple, lo más probable es que la causa sea una errónea interpretación que haga su corteza cerebral del estímulo, que en general es correcto. Para que quede, reforzar otra vez este ejemplo y con respecto a todo lo anterior, para la persona sin patología psicológica o psiquiátrica, si yo le pongo un objeto y me dice que lo está viendo doble, yo corrigiendo el defecto en el receptor, por ejemplo, utilizando lentes, con alguna cirugía, con algún tipo de tratamiento, resuelvo el problema. Para la persona que no, que tiene trastornos psicológicos y psiquiátricos, el problema radica de vuelta en la interpretación que haga. Y yo, por más que ponga todos los tipos de tratamientos clínicos que se me ocurran, no voy a modificar eso. El tratamiento claramente va a ser psicológico o psiquiátrico. Bueno, y por último, de lo que vamos a charlar un poquito más. Sensopercepciones. Hay dos clases de pseudopercepciones. Las alucinaciones, que acá no sé por qué. Acá hay que corregir, acá va alucinaciones, ¿sí? Son alteraciones que consisten en percibir un objeto que no existe en la realidad, y si existen adquieren apariencias distintas. Les voy a leer las dos, vamos a charlar de las dos definiciones y ahora les voy a decir. Bien, alucinaciones, alteraciones consisten en percibir objetos que no existen en la realidad, y las ilusiones, ¿sí?,
eso que son la otra gran categoría de las sensopercepciones, consisten en una interpretación errónea o una percepción por deformación del estímulo y que puede ser fácilmente corregible por el sujeto. ¿Cuál es la diferencia entre alucinación e ilusión? Y qué es lo que vamos a preguntar en los exámenes, tanto en los parciales como en los orales, y qué es el núcleo de esta clase. El resto, como habrán visto, son todas definiciones y nombrecitos, que algunos más complejos, otros menos complejos, pero son recordables. Ahora, estos dos conceptos nos tienen que quedar más que claros, porque además lo vamos a usar seguramente para otras materias. Las alucinaciones son pseudopercepciones con objeto ausente, en tanto que las ilusiones son pseudopercepciones con objeto presente. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál puede ser el contenido de una alucinación? Algo que no está en realidad y que solamente estoy viendo yo. ¿Sí? Puede ser algo que existe o que no existe. Puedo ver vacas volando, que no existen en la naturaleza, o por lo menos no que las conozca, o chanchos rosados volando, ¿sí? O puede ser un familiar que se murió hace tiempo o hace poco tiempo y yo lo estoy viendo entrar a un determinado lugar cuando el único que lo ve soy yo, claramente. Eso es una alucinación. ¿Por qué? Porque es una pseudo-percepción, una percepción errónea con el objeto ausente, con lo que yo estoy percibiendo no está ahí. Lo estoy viendo solamente yo. En tanto que las ilusiones son pseudo-percepciones, percepciones erróneas, con el objeto presente. Yo a un objeto, ¿sí?, lo interpreto mal, lo veo diferente a como lo ve todo el resto, ¿sí?, pero rápidamente, ¿sí?, o corrigiendo el defecto que me lleva a verlo así. Por ejemplo, se me presenta un objeto y digo, este objeto ¿es grande o es chico? ¿Sí? Y por ahí yo lo veo extremadamente chiquito. ¿Sí? Yo pongo una pelota acá y le pregunto, ¿cómo es esta pelota comparada con, por ejemplo, la computadora? Y digo más chica. Pero ¿qué pasa? Por ahí yo uso anteojos y ese día no me los puse. Entonces cuando le digo, a ver, mira mejor. Bueno, me pongo los anteojos y veo y corrijo. Eso es una ilusión por defecto del receptor. Otra ilusión clara, ¿sí?, es la que tenemos cuando vieron que en la ruta, en los días de verano, que hay desniveles, nos parece que hay charcos de agua, y obviamente cuando llegamos corregimos y no la hay. ¿Sí? ¿Qué vimos? ¿Fue una alucinación? ¿Fue algo que no existía? ¿Nosotros vimos agua? No, lo que vimos es una falsa representación de la incidencia de los rayos de luz sobre el asfalto que nos generaba esa imagen. Como resumen, quedémonos con esta definición. Pseudopercepciones hay dos: alucinaciones e ilusiones. Las alucinaciones son percepciones anómalas, diferentes, patológicas, pseudopercepciones justamente, con objeto ausente o sin el objeto en ese lugar. En tanto que las ilusiones son lo mismo, percepciones erróneas, distorsionadas, absurdas a veces, pseudopercepciones, con objeto presente. En una no está y lo veo yo solo, en la otra está, pero yo lo veo distinto. ¿Sí? Y ante distintos tipos de estímulos puedo corregirlo y rápidamente me doy cuenta de que eso no es así. Bueno, creo que con eso estamos, sí. Y con eso terminamos sensopercepción. ¿Alguna pregunta? No, claro. Genial. Es una de las
clases que en general cuando damos opción, tanto en un oral como en escrito, a elegir una patología y desarrollarla, en general siempre eligen esta. No sé si porque es la más fácil, porque es la que menos patologías tiene, o porque es la más interesante, pero en general... Porque tenemos la ilusión de aprobar la materia. Claro, puede ser, pero entre este y lenguaje, en general está las elecciones. Lo cierto es que es una clase bien concisa. El lenguaje tiene un montón, profe. Claro. Lenguaje tiene muchas. Y esta es bien concisa, tenemos que saber si la definición, los 3 núcleos de la definición, es la que nos ayudan a llevar adelante el resto de la clase. ¿Y cuáles son los 3 núcleos? Que la ascenso-percepción depende de la integridad de todo ese circuito, que implica órganos de los sentidos, vía sensorial y corteza cerebral interpretando todo eso. Ese es el primer, el primer gran núcleo. Que eso nos permite interpretar el mundo que nos rodea. Ese es el segundo gran núcleo y la mezcla entre los dos es el que nos hace la definición. ¿Sí? Es la interpretación del mundo que nos rodea, a ver si digo bien, si no me olvido nada, ¿sí? y que para que todo eso funcione bien, lo había dicho en la primera parte, por eso digo, me falta el segundo, y que para que el punto 1 y el punto 2 funcionen bien, tengo que tener anatómica y funcionalmente todo ese punto 1, que eran órganos de los sentidos, vía y corteza, en correcto estado y funcionamiento. Sabiendo la definición, vamos a pseudopercepciones, saber qué es una pseudopercepción y cuáles son las dos principales, ilusiones y alucinaciones, y después el resto de las patologías, por lo menos mencionar los grupos, y al mencionar los grupos ya algún ejemplo se nos va a salir. Profe. Sí. Buenas tardes. Hola. Profe, ¿esto entra en el parcial? Sí. Bueno. Bueno. ¿Preguntas? Bueno, ahora en un ratito les mando otra vez la guía y el Power para que les quede. Igual el Power es un resumencito de lo que está en el libro, más le incluí lo de alucinaciones e ilusiones, pero no mucho más. Así que estamos más o menos completitos. En cuanto al examen, 2 palabritas en el ratito que nos queda y antes que se vayan a la otra clase. Va a ser un multiple choice por Google Formularios, 20 preguntas con 4 opciones cada una opción correcta cada una hora para que lo puedan resolver. No van a tener ningún tipo de dificultad, ninguno que haya visto, que haya estado en las clases, que haya presenciado las clases y que haya completado las guías. Al momento del examen no hay ningún problema con que tengan las guías en la mano. La idea es que, como para testearse para el final, es que hagan el examen sin utilizar las guías, con un papelito al lado, total, el tiempo sobra. Con un papelito al lado, hagan el examen, le pongan cuáles son para ustedes las respuestas correctas, y después chequeen con la guía que está correcto. En general 1 hora sobra. Y la idea es que nos vaya todos bien, así que si quieren hasta podemos poner 1 hora y media, no tengo problema. Pero sí háganlo de esa forma. No hagan, si bien pueden tener las guías, no lo hagan directamente con las guías, si no sería una pérdida de tiempo y una pérdida de esfuerzo para ustedes y para todos. No saber, la idea del examen no es juzgar a nadie, sino medirnos a ver cómo va el proceso, ¿sí? Y cómo estamos preparándonos para el final. Si hasta acá vamos bien, seguimos de la misma forma. Si hasta acá vamos muy mal, bueno, tendremos que corregir y pararnos a ver cuáles son las causas de que esto vaya así de mal. Y si acá nos va más o menos, bueno, ver qué cosas no podemos ajustar para que los temas que nos quedan de esta primera parte
del sistema nervioso, de patologías asociadas a las funciones cerebrales superiores, y después la que viene con patologías especiales, ¿sí? No nos resulte dificultoso y lleguemos todos bien al final. Bueno, chicos, dicho esto, nos vemos el martes. Entonces, cualquier duda que les genere hacer la guía y eso, me mandan preguntitas otra vez a través de la delegada, y si no, nos vemos el martes que viene a la misma hora. Vamos a hacer así, seguramente. Yo les envíe un Zoom, nos juntamos 2 minutitos acá y reparto el Zoom a través del chat el formulario a través del chat del Zoom y a través de Hilda, que es la delegada, por si alguno no accede bien al chat del Zoom. Si podemos, lo hacemos así. Si hubiera alguna otra cosa, bueno, lo reparto a través del Classroom y a través de Hilda. Pero a las 7 va a comenzar el examen. Bueno. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, Bien. profe, gracias. Buena semana. Profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Chao. luego. Profe, nos vemos.